Capítulo 41. Realidad. Londres, Inglaterra. Actualidad. Punto de vista. Frin Sarocha Chankimha. Me sentía como si una bola de demolición me hubiera golpeado. Mi corazón no podía soportar tanto dolor ahora mismo. Mis lágrimas ya no salían después del largo rato que estuve llorando. Mi garganta dolía y mis ojos ardían. Probablemente ahora mismo tenía una mala imagen. Tal vez mi maquillaje se había corrido o mi cara estaría tan hinchada como si me hubieran golpeado. Y Dios, cómo deseaba que hubiera sido un golpe. La cruel realidad me golpeó fuerte. La verdad que estaba escuchando era tan triste y tan dolorosa que no podía soportarla, ni siquiera podía mirarla a los ojos. Cada palabra que dijo, cada sentimiento que transmitió, cada recuerdo que posiblemente pasó por su cabeza ahora eran parte de mí. El dolor que estaba sintiendo ahora no se podría comparar con el dolor que ella tuvo que vivir. Becky pasó por tanto. Me sentía como una cosa insignificante. Incluso me parecía vergonzoso llorar frente a ella, considerando todo lo que tuvo que vivir. Sentía que merecía este dolor e incluso más, pues yo fui la causante de todo aquel daño. Indirectamente, fui la culpable de todo. Estaba sentada en el suelo, en la esquina del elevador, alejada de ella, quien se mantenía sentada del otro extremo, con sus piernas estiradas mientras miraba al techo. No podía soportar aquel encierro, no podía soportar mirarla. Me sentía tan avergonzada que deseaba que se abriera un agujero en aquel elevador y me desapareciera. Becky tenía razones para odiarme, tenía razones para no soportar mi sola presencia. Charlotte tenía razones para querer golpearme o insultarme. Y, a decir verdad, podría dejar ahora mismo que diera inicio con aquellos golpes. La noticia de la muerte de Mark fue impactante para mí. No pude evitar recordar a mi padre y revivir el momento en que el teléfono sonó y nos dieron la mala noticia. Recordaba a Mark como un hombre trabajador y alegre, pero sobre todo, enamorado de sus hijas. El amor que él les dio fue uno muy puro. Solo quería la felicidad para ambas, las quería proteger a toda costa. Él fue un excelente padre, igual que el mío. Recordaba cómo en aquellos días vi en Mark la figura paterna que en algún momento perdí. Recordaba incluso las bromas que él hacía para hacerme perder la atención, o incluso la advertencia que me dio cuando comencé a salir con Becky. Ahora él no estaba, y yo le había fallado en la promesa que le hice. Sin embargo, necesitaba disculparme con él. Tal vez ya no estaba aquí, pero debía pedir perdón. El tiempo pasó lento. Cada vez que miraba mi teléfono y sentía que había transcurrido una hora, solo me daba cuenta de que habían pasado 2 torturantes minutos. Debido a que aún no parecía haber arreglo para el elevador, pensé que tal vez nadie había notado nuestra ausencia, o quizá ya estaban tratando de repararlo. Cualquiera que fuera el caso, estar encerrada con ella en el elevador creaba una enorme tensión, una tensión que no sabría cómo describir. Era algo incómoda. No podía dejar de pensar en Mark y en su posible sufrimiento. Recordé cuando Becky me pidió que le mostrara los exámenes de él a un doctor. Recordé lo preocupada que estaba. Sin embargo, no recordaba exactamente lo que el doctor me había dicho. La noticia me llegó el día de mi cumpleaños, justamente cuando todo había pasado. No sabía si debía mencionarlo, pero ahora tenía una tarea por hacer. Debía conseguir esa información, saber qué era lo que Mark tenía. Pero debía hacerlo sin decírselo. Ya suficiente daño le había causado a ella y a Charlotte. Después de su ataque de pánico y de que gritara todo aquello, estaba en un estado de shock del que no podía salir.
Becky lo notó tan solo minutos después, dándose cuenta de que aquella noticia, sin duda, me había impactado más de lo que esperaba. Nos quedamos en silencio por un largo rato, hasta que decidí preguntar qué había sido de su vida, y ahora lo sabía. En todo el momento que relató su historia, ella no me miró a los ojos. Me alejé lo más que pude para que no se sintiera incómoda, y también porque necesitaba un espacio para mí. A pesar de que estaba deshecha por la noticia y por la abrumadora historia de su vida tras estos 7 años, una pequeña parte de mí se sentía un poco satisfecha de que su ataque de pánico hubiera desaparecido. Sin embargo, ahora mismo veía su perdón demasiado alejado. Lo lamento, es lo único que puedo decir tratando de secar mi rostro. No puedo perdonarte. Ella cruza sus piernas, bajando su rostro hasta mirarme. Al menos, no aún. Sus ojos se mantienen fijos en los míos, su voz es más gruesa de lo que recordaba y su mirada incluso se ve diferente. No puedo evitar asemejar tu nombre con cada desgracia que ha ocurrido en mi vida. Becky desvía la mirada nuevamente, observando el techo. Ni siquiera me voy a disculpar por reaccionar de ese modo en el lobby. Descuida, es lo único que digo. Cada cosa que te pasó fue mi culpa y yo no hice nada para repararlo, ni siquiera con los planos de tu padre. De saberlo, jamás los hubiera utilizado. Abrazo mis rodillas, apoyando mi barbilla en estas. No espero que me perdones hoy, o mañana, o tal vez algún día, pero espero que ocurra. Miro un punto fijo en el elevador, pensando, ¿no te molesta que Angélica sea mi amiga? Becky niega, riendo. Su familia es muy parecida. Ellos quieren ser amigos de todos. Habla sonriendo, abrazando también sus rodillas. Comenzaba a sentir un poco de calor. El encierro ahora me hacía pensar en el clima frío de Inglaterra y en cómo no lo había valorado lo suficiente. Son muy bondadosos. ¿Ella sabe lo que pasó? No puedo evitar mirar a Becky, teniendo esa pregunta rondando en mi cabeza. No. Becky vuelve a cruzar su mirada con la mía. Todo lo que pasó no deseo que nadie lo sepa. Por eso te pedí que la mantuvieras al margen. Habla con seriedad. Si ella desea ser tu amiga, está bien, pero no quiero que sepa lo que ocurrió. Eso ya es pasado y se debe quedar allí. Su voz resuena en el elevador, dejándonos por un instante en silencio. ¿Crees que tu padre tenga razón? Becky me mira con una mueca en su rostro sin entender mi pregunta. En que no debes odiar y solo debes perdonar. ¿Crees que tiene razón? Mi padre jamás se equivoca en lo que dice, responde a mi pregunta, jugando con la tapa de la caja tratando de no mirarme. Pero necesito tiempo y espacio. Lo entiendo, es lo que digo, estirando mis piernas. En 7 años esa herida no ha sanado, y ahora menos lo hará. Juego con un anillo en mi dedo. Supongo que mi sola presencia causó un caos, ¿no? La miro. Puedo notar su sonrisa mientras asiente. No esperaba verte, Frin. Por primera vez, al menos desde que nos encontramos, ella dice mi apodo. De hecho, daba por terminada esa etapa. Jamás imaginé volver a encontrarme contigo. Pero aquí estamos. Extiende sus manos, señalando el elevador. Becky comienza a sujetar su cabello en una coleta, pero debido a lo corto que estaba, varios mechones se salen. Y me doy cuenta de que aún no he sanado, al menos no contigo. Si tú estás así, no imagino cómo está Charlotte. Ambas sonreímos, haciendo que la tensión disminuya un poco. Decido quitarme mi saco, pues el calor en el lugar iba aumentando mucho más. Si no me sacaban pronto, comenzaría a sudar. Ella parece querer golpearme.
Lo desea como no tienes idea. Becky me observa, sonriendo. Tienes suerte de que cuida mucho mi imagen y apellido. De otro modo, ya te hubiera golpeado. Abro mi boca en sorpresa. ¿Entonces ha evitado hacerlo por tu fama? Becky asiente como si fuera bastante obvio. Un poco de desilusión se apodera de mí. Era evidente que Charlotte cuidaría la imagen de Becky y trataría de no meterla en polémicas. Sin embargo, una pequeña parte de mí pensaba que ella no me había golpeado porque aún sentía algo de cariño hacia mí. ¡Qué gran error! La realidad era que ambas hermanas querían cero contacto conmigo y muy probablemente esperaban alejarse de mí apenas el contrato terminara. La única razón por la que ellas estaban aquí ahora mismo era por la amistad y rivalidad que tienen con Angélica. Aún así, a pesar de que no me había perdonado, atesoraba este pequeño momento. Ella estaba más tranquila, al igual que yo, y podíamos mantener una conversación normal, aunque posiblemente era porque mantenernos en silencio haría que la tensión fuera tan filosa que podría cortar las puertas del elevador. Nunca dejé de buscarte. Rompo el silencio que nos rodeaba, causando que Becky me mire. El momento allí adentro era el gran causante de mi sinceridad. Te busqué por 2 años. Nunca imaginé que estuvieras aquí. Suspiro, bajando la mirada. No lo hiciste, porque aún pensabas que no tenía dinero suficiente para irme. Elevo el rostro mirándola fijamente. No pensé eso. Becky niega, sonriendo. Está claro que juzgaste mi imagen. Ella aparta su mirada, cerrando los ojos. ¿Cómo una chica tan joven y de un padre obrero tendría dinero para irse del país? Niego, pero es en vano, pues ella no me observa. Y además me culpaban por robar. Se encoge de hombros. Es obvio que juzgaste. No lo hice. Becky se ríe, mirándome. ¿Por qué no me buscaste fuera de Tailandia? Me quedo en silencio, sin saber qué responder. Por más que lo negara, ella tenía razón. Juzgué su crecimiento, juzgué a su padre y a su hermana. Estuve demasiado equivocada en todo lo que hice. Jamás imaginé que ellos pudieron irse de Tailandia, justamente porque pensaba que no tenían dinero. Un pensamiento algo cruel de mi parte. Cada vez veo más complicado tu perdón. Digo para mí misma, sin embargo, es lo suficientemente fuerte para que ella escuche. Sé que no todo fue tu culpa. Sus palabras hacen que la mire de inmediato. Mi hermana estuvo en la cárcel por Heng y Malí. Nuestra vida se arruinó por ellos. Sus ojos me observan. Mi padre no recibió un tratamiento por ellos, pero no confiaste en mí, dudaste de mí, los apoyaste en todo momento, incluso tu madre estuvo a tu lado. Ella estira sus piernas, uniendo sus manos para entrelazar sus dedos. Lo que más deseaba era olvidarte, deseaba que mi vida mejorara y que ninguno de ustedes se cruzara en mi camino. Tienes, en parte, un poco de culpa. Solo asiento, manteniéndome en silencio. Bajo la mirada, observando mis dedos. En lo más profundo de mí espero que ambos estén mal. Sé que no es algo que mi padre apoye, pero lo deseo. Trago saliva, suspirando. Lo están, le informo, manteniendo mi mirada en mis manos. Heng fue enviado a la cárcel por desvío de fondos y robo, también por falsos testimonios. Escuché que salió hace poco, pero su empresa quebró y prácticamente quedó en la calle. Recuerdo la llamada que me hizo mi madre antes de llegar a Londres, donde me decía que él fue a buscarme. En cuanto a Malí, también estuvo detenida, pero salió antes por buena conducta. La risa de Becky hace que la mire. Ella niega, pasando su mano por su cabello. ¿Qué hay de tu madre? La miro, sin entender. Ella prácticamente arrastró por los suelos mi dignidad, llamándome miserable.
¿Qué tuvo ella? Trago saliva, sin saber qué responder. Becky solo gira los ojos, jugando con los cordones de sus zapatos. 2 de 4 al menos tuvieron su merecido. Yo tuve el mío, créeme. Caer en una enorme depresión al punto de casi llevar mi trabajo a la ruina fue el karma que tuve que pagar. Desabrocho 2 botones de mi camisa, comenzando a sentir el sudor bajar por mi cuello. Y además, sentir la mirada de ustedes con desprecio es suficiente para querer lanzarme de un 6º piso. Becky parece tomar aquello en broma, pues comienza a reír. Sea como sea, Rebeca, estoy arrepentida por todo lo que pasó. No hay un día en que no piense en lo que hice, y ahora mismo no habrá día en que no recuerde a tu padre. Ella me observa detenidamente. Él murió pensando que su familia fue acusada, a pesar de que eran inocentes. Él, muy probablemente, lo pensó. Siempre te defendió, susurra, tomando la tapa de la caja para comenzar a moverla, creando aire por el calor que estaba sintiendo. Pensaba que era ridículo que siempre quisiera hacer el bien. Pensaba que era muy bondadoso para este mundo. En algún momento pensé que su bondad causó su muerte. Niego, no estando de acuerdo con lo que dice. Pensaba en lo equivocado que estaba por defenderte. Mi desprecio siempre causó problemas entre nosotros, incluso en sus últimos días. Tu padre era un buen hombre, la interrumpo, evitando que siga diciendo aquellas cosas. El dolor que siento ahora es indescriptible. Mi voz se quiebra un poco. Lo conocí y fue suficiente para saber que se merecía todo lo bueno. Sin embargo, lo juzgué y lo culpé. Becky me observa en silencio, escuchándome. La culpa que siento ahora es tan grande que no sé cómo cargar con ella. Hoy me enteré que un buen hombre murió por mis acciones y las de mis allegados. Siempre mantuve la esperanza de reencontrarme con él y poder pedirle perdón. Limpio mis mejillas en cuanto siento que mis lágrimas vuelven a bajar. Vi en él la paternidad que en algún momento me faltó, y ahora no está. Becky cierra sus ojos, bajando su cabeza por un momento. Ni tú, ni tu hermana, personas que fueron importantes para mí. Ahora ninguna de las dos me puede mirar sin pensar que él murió por mí. El elevador se queda en silencio. Becky se mantiene concentrada en la tapa de la caja, evitando hacer contacto visual conmigo. Me arrepentiré toda mi vida, si eso es lo que quieres. Ya lo he hecho, hecho está. Es lo único que responde. Mi corazón se estruja ante sus palabras, siendo fría y directa, pero eso es lo único que merezco ahora mismo. Mi padre no regresará, así que no hay algún cambio. Limpio mi rostro, mirando el suelo del elevador, sintiéndome avergonzada por aquel momento. Solo mantén la distancia. Asiento repetidas veces, manteniéndome en silencio. En cuanto inaugures tu hotel, regresarás a Tailandia y yo me quedaré aquí, continuando con mi vida. A pesar del calor en el lugar, abrazo mis rodillas manteniendo mi mirada en el suelo. Y tal vez en el futuro, cuando ambas sanemos, puede que te llame y tengamos una larga charla. Por ahora, solo haz como si no me conocieras. Lo entiendo, es lo que respondo, pasando mis dedos por los cordones de mis zapatos. El silencio que se crea es algo incómodo, pero es necesario para que las dos podamos arreglar nuestros pensamientos. A pesar de que iba a atesorar esta conversación, que parecía ser también la última que íbamos a tener, no dejaba de pensar en Mark. Si sus hijas no me podían perdonar ahora, deseaba con todo mi corazón poder disculparme con él, incluso si es en una oración. Deseaba hacerlo. Por supuesto, respetaría las palabras de Becky y me mantendría al margen. A pesar de que nuestra relación estaba siendo algo torturante ahora mismo, ella era profesional y yo debía comportarme del mismo modo.
Sin embargo, no es como si algo fuera a cambiar. No me encontraba con ella más que en pocas ocasiones, pues se mantenía todas las horas del día en su gimnasio, preparándose para la pelea. Si deseaba que fuéramos dos desconocidas, al menos debía darle eso. Ya le debía mucho. ¿Puedo preguntarte algo? Rompo el silencio, paso una mano por mi cuello, moviéndola hacia arriba y hacia abajo, tratando de darme aire por el calor. Ella asiente, levantando el borde de su camisa. Sé que tu padre... Bueno, si no quieres responderme lo entenderé, pero es curiosidad. Hablo nerviosa, en parte por ver el abdomen de Becky y en parte porque no sabía cómo reaccionaría al escuchar mis palabras. Quiero decir, ¿aún tienes sus cenizas? Becky deja de mover su camisa mirándome. Cuando comencé a ganar dinero, hicimos un funeral digno para él, responde. Enterramos sus cenizas en un cementerio, le dimos su lugar. Asiento. Ella continúa con el movimiento en su camisa, echándose aire. ¿Él dónde está? Becky niega. No te diré dónde está, no mereces saber dónde se encuentra. Cierro mi boca, mordiéndome la lengua. Sus palabras son directas y firmes. Asiento, quedándome en silencio. Pude notar algo en Becky mientras hablábamos. Ella parecía estar dispuesta a charlar sin ningún problema, pero luego parecía recordar todo lo que había sucedido y, solo entonces, se volvía distante y cortante. Al ver la hora en mi teléfono, me di cuenta de que ya pasaron más de 2 horas desde que nos quedamos encerradas, y aquello ya me estaba preocupando. Nadie hacía nada por sacarnos, y la tensión entre nosotras estaba comenzando a regresar. Ella parecía ya no querer hablar, y yo deseaba solo desaparecer de la tierra. Y para mi suerte, las luces del elevador se encendieron. Rápidamente ambas nos colocamos de pie, sintiendo el movimiento de la máquina, llegando hasta el siguiente nivel. En cuanto las puertas se abren, es a Charlotte a quien me encuentro de frente, haciéndome saltar del susto. Ella entra rápido y abraza a Becky, observándola detenidamente, como si no supiera que su hermana podría hacerme puré cuando quisiera. ¿Estás bien? Billy se acerca a mí, abrazándome. Solo asiento, devolviendo el abrazo. Lamento la tardanza. No sabíamos que estaban encerradas hasta que notamos la ausencia de ambas. Él se separa de mí, observando a Becky. Lamentamos el inconveniente. El elevador será reparado mañana por la mañana. Mientras tanto, pondremos carteles para evitar su uso. Deberían de colocar aire acondicionado. Estaba muriendo. Ella le responde, para mi sorpresa, muy amablemente. Charlotte la mira extraño, pero ambas se retiran, dejándonos a solas. ¡Por Dios! Billy suspira fuerte, pasando sus manos por su rostro. Entre cada minuto, sentía que Charlotte podría matarme, te lo juro. Giro los ojos, riéndome de él, mientras camino a su lado, dirigiéndonos hasta el siguiente elevador. ¿Cómo es que tú no estás herida? Toma mi barbilla, escaneándome. ¿Fue emocional? Suspiro, presionando el nivel de las suites. Algo así, es mi respuesta, apoyándome en su hombro y cerrando los ojos. No quiero hablar ahora. Nos quedamos en silencio, esperando a llegar a nuestro nivel. ¿Cómo notaron que estábamos allí? Pregunto, saliendo del elevador y caminando hasta mi puerta. Le entregué la caja a Becky y me quedé en el lobby. Estaba hablando con Kai por teléfono. Me preguntaba sobre la temática de la pelea y esas cosas. Entramos a mi habitación. Siento un enorme vacío cuando veo la cama de Bombón, sintiéndome triste y, al mismo tiempo, mal por tenerlo conmigo, cuando él pertenecía a Becky. Luego de unos 30 minutos más o menos, Charlotte bajó de su habitación preguntando por Becky. Luego Nam me llamó y me preguntó por ti.
Fue una larga búsqueda, hasta que notamos que el elevador dañado estaba en uso. El de mantenimiento tardó en llegar y reparó lo mejor que pudo. Sin embargo, vendrá mañana para continuar. Termina de explicar, sentándose en uno de los sofás. Me quito la camisa, quedando en sujetador, y paso mis manos por mi cuello, suspirando. ¿Segura que estás bien? No lo sé, es mi respuesta. Billy se acerca a mí, abrazándome por detrás. El tiempo allí fue algo torturante. Hablamos, pero fue suficiente para destruirme. Billy besa mi cabeza, acariciando mi cadera. Trata de dormir, me sugiere, girándome. No hables si no quieres, pero trata de dormir. Acaricia mi rostro. Estaré aquí. Me sonríe, besando mi frente. Me separo de él para dirigirme al baño, pensando en la conversación que tuve con Becky. Me meto en la bañera, cerrando los ojos. Su historia fue dolorosa. Ahora entendía por qué su comportamiento era tan distante y su manera de estar siempre alerta a las cosas. También entendía su reacción al saber que este hotel pertenecía a los planos de su padre. En la cabeza de Becky, yo fui la culpable de todo y merecía todo el daño del mundo. Sin embargo, aún mantenía las palabras de su padre, y por más que lo intentara, ella parecía querer cumplir lo que prometió. Sabía que sería cuestión de tiempo, pero en algún momento llegaría. Ella misma lo dijo. Ambas debíamos sanar para tener aquella conversación que tanto merecíamos.